Hey amigues, are you ready for check this out? Qué difícil es hacer esto de nuevo. Hola, ¿cómo Hola, están después de todos? tanto. Pues nos habíamos ausentado varios tiempo, aproximadamente 3, 4 meses, ¿sí, no? Sí, Sí, como 3 o 4 meses, quizá más, pero ya estamos de vuelta. Bienvenidos a Piedra, Papel y Tijera, el podcast. Les recuerdo, pues yo me llamo Felipe. Yo soy René. Y antes de iniciar con el tema del día de hoy, pues gracias a los que nos siguen escuchando, a los que nos siguen viendo. Ya sabemos que no fuimos constantes en estos meses, pero en realidad se nos presentaron muchas cosas. Muchas circunstancias escolares, mentales, de todo tipo, pero poco a poco queremos ir retomando el ritmo o empezarlo, porque llevamos muy poquitos episodios en realidad. Pero bueno, ese no es el punto, ya hay que ir al... 6 episodios, recuerden irlos a escuchar nuevamente, si es que ya los escucharon, y si no los han escuchado, pues escúchenlos, por favor. Sí, los pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Y en todas las redes sociales, o en la mayoría, aparecemos como Piedra, Papel y Tijera, el podcast. Es un nombre largo, pero ahí estamos. También en TikTok, ya estamos en TikTok. Poco a poco hemos subido poquitas cosas, pero bueno, ahí nos estamos actualizando. Y pues gracias, bienvenidos nuevamente. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos pareció pues verdaderamente bueno. Está bueno y aparte creo que es muy reciente y a mí me pegó mucho. Vamos a hablar específicamente de como 3 películas, ¿no? 3 películas de Disney Pixar. Entre ellas son Encanto, Red y Coco. Pero porque ahí se metió Coco, en realidad. Se coló así, de que la abuelita nos dijo, por favor, pónganos. La pusimos, la abuelita Coco. Pero vamos a empezar con Red. Fíjense que yo no sabía de su existencia hasta que René me dijo, ¿ya viste Red? Anteriormente a que ella me dijera eso, yo le había mandado memes que había mucho en redes acerca de los pandas rojos. Y le mandé en una ocasión uno y le dije, ay, están súper bonitos estos pandas, no los conocía. Y me dice, sí, ve Red. Y yo, what? ¿Qué es eso? What she's talking about. Y ya me dijo de la película y entonces pues ya me dispuse a verla. Entonces decidimos no comentarnos nada acerca de la película hasta que estuviéramos frente a la cámara y frente al micrófono para poder grabar nuestra conversación. Así es, bueno, si no saben, yo les pongo un contexto. Red es una película de Disney Pixar. No sé si tú te sabes este dato, Felipe, pero es la primera película de Disney Pixar que en todos los cabezas de cada departamento son dirigidos por una mujer. Es la primera película Pixar que es solamente hecha por mujeres, o sea muy ad hoc con la... O sea, y se nota, o sea, ya vamos a ir hablando de qué se trata la película, pero pues totalmente se nota que está hecho desde una perspectiva femenina. Sí, eso me encantó. Está muy bonito, no sabía ya, pero... No me lo sabía, no. Y si me lo hubiera sabido, me hubiera olvidado, porque a mí se me olvida todo. Estaba comentando tras cámara que se me olvidaron los nombres de los personajes, que en ese momento yo dije, me los estoy aprendiendo todos, me los voy a aprender, porque son aproximadamente 7 personajes centrales que hacen la película, y pero no se me olvidaron ahora, hasta ahorita que me recuerdo un poquito René. Sí. Y pues bueno, Red habla sobre Min se llama. Mei se llama. Que tiene esta transición de niña. Perdón. Por si es Mei. Esta transición de niña a adolescente, en este tiempo en donde no sabes lo que está pasando, no sabes nada de la vida, pero también está ambientada en el 2002 y está ubicada en Canadá. Que no sé si tú sepas, pero en Canadá pues hay otro estilo de vida. Tienen estilo de vida diferente, una cultura distinta. Así es. Y aparte ella está pasando por ¿cómo se dice? No sufrimiento. Por este conflicto de saber qué pertenece de su identidad, porque ella es de una cultura oriental y pues inmigraron hacia Canadá. Hacia Canadá, correcto. Está como descubriendo la nueva cultura, sí. Cómo eso se puede compaginar con las creencias que ella tiene en su casa y así, ¿no? Entonces la película abre con una frase muy contundente y muy bonita que dice que a veces que lo más importante es honrar a tus padres, pero debes tener cuidado porque si los honras demasiado a ellos, puedes olvidar honrarte a ti mismo.
Qué fuerte. Qué ¿Verdad? fuerte. Y fíjate que sí pasa, o sea, en la vida, no nada más con los papás, pero a veces estamos tan comprometidos en que las personas estén satisfechas con lo que nosotros somos, porque en realidad no somos a veces así, que se nos olvida ponernos atención a nosotros mismos y ser como en realidad somos, pero bueno. Y pues bueno, eso es básicamente lo que va la película. ¿Qué te pareció? Pues mira, me gustó mucho la película. Al inicio no sabía de qué iba, me habías comentado un poquito acerca del tema del matriarcado, pero yo dije, bueno, voy a ver qué tanto escala el matriarcado en esta película, ¿no? Creí que no iba a tener Papa, el personaje central o principal, que es Meme, pero sí lo tuvo. Y entonces ahí entendí por qué está más fuerte el tema del matriarcado, porque cuando no hay papá, se entiende tal vez que la mamá tenga ese dominio o control de todas las situaciones, pero cuando hay un papá, entonces ya se habla de un matriarcado o de una, ¿cómo? Suprimir. De una oposición, de una imposición. De una imposición por parte del femenino al masculino, que lo cual está bien, o sea, digo, no es que esté bien, pero pues en la película pasa. Me parece muy real la película, muy adecuada o traspolada a la vida real, porque en realidad hay situaciones que pasan como en la película. Meme es una niña que trata de darle gusto a su mamá en todo, y a su mamá únicamente, porque en realidad su papá no tiene voz ni voto en esa casa, porque quiere hablar y la mamá lo controla con la mano. Diciendo, Es como la chancla que te controla con tu mamá. Hay una escena en la que la niña le expone, porque también esto es, creo que también explica mucho de cuán raras las niñas pueden ser. Porque a veces creo que está esta figura respecto a las niñas o respecto a la mujer, de que es así delicada, tierna, que Mei es tierna, pues, pero también podemos ser esta fuerza de la naturaleza que de pronto... Que genuinamente tiene. Ajá, y eso es algo que creo que en muy pocas películas, de hecho, si encuentran ustedes alguna película y nos la quieren dejar para que las veamos, se aceptan recomendaciones. Pero, bueno, la parte que digo cuando interrumpí con el chanclazo es que cuando les está exponiendo de que quiere ir a ver al concierto de estos muchachos y le dice, no, pero es que creo que deberíamos confiar en ella. De los Four Towns. Sí, total. Iba a decir Fantastic Four. Ándale, como los de Marvel. Pero no. Y le dice no, o sea, ni lo deja la mano, hablar. o sea, la mano mucho poder. Sí. Es que es parte de la expresión no verbal. Sí. Cuando emites poder. Pero entonces, pues Mei, prácticamente la película, la introducción y parte del desarrollo se trata de esto, de que Mei tiene que hacer todo para que su mamá esté contenta con ella. Y cuando me refiero a todo, es todo lo que le gusta a la mamá, no lo que le gusta a Mei. Ella deja claro que hay cosas que le impusieron que sí son claras y que son buenas para ella, pero que en realidad también quiere hacer cosas que le llaman más la atención. Y me pareció muy, muy raro, no muy raro, muy importante cómo ella se siente más tranquila y más cómoda con su grupo de amigas, porque en realidad la aceptan tal y como ella es, y la conocen como en realidad Mimi es, más que en su familia. Porque no sé si te pasa cuando ya descubre la situación que tiene en la familia. Spoiler. Es, bueno, también la trama principal también de esta película se basa en que un día despierta y descubre que es un panda gigante rojo adorable. Muy bonito. De hecho, la animación está un poco... Yo soy Abby cuando le digo. Bueno, tiene un grupo de amigas de 3, con Mei son 4. Es Abby, Priya y Miriam. Y cada una tiene una personalidad muy marcada, que son fantásticas, la verdad. Sí. Y Abby es esta niña irreverente, inoportuna y así súper sagaz, de que quiere hacer todo en ese momento, no le importa lo que los demás piensen. Entonces cuando se convierte por primera vez, no por primera vez, pero cuando ellas saben que se convierte en panda, la agarra y la abraza y dice, entonces dice, yo quiero un panda, ahora quiero un panda. Sí.
Bueno, cuando terminé de ver la película, a mí me saltó mucho el hecho de, bueno, Disney te recomienda luego el documental de detrás de cámara. Y obvio, yo me la aventé, me lo eché. Entonces, Me fijé, fíjate que en el memo yo no le especifiqué que también viera el documental, que también que a mí me dicen ve esto y veo eso. Y ya, no hay más. No hay más. El anfitrión te invita a realizar una. Es que también estamos transmitiendo en TikTok. Sorry, no alcancé a aceptarlo, pero vuélvanme a mandar y tal vez. Ok, entonces te digo que es ahí donde platican. Y aparte de esta película fue hecha, déjame decirte que muy rápido, porque me parece que lo realizaron en el 2017. 3, 4, 5 años para una película animada es tiempo express, o sea, sí, estamos hablando de que fue súper rápido. No, pues con más razón vayan y vean y apoyen el talento, sí. Es muy buena parte, es muy buena. Sí, y a mí lo que más me tocó fue que exploran todas estas partes, como te decía, ¿no? De que las mujeres también podemos llegar a ser como muy extrañas, cosa que normalmente pasa a los niños, que creo que eso está muy bien representado, ¿no? De que de repente cuando los representan se ve que ellos están siendo libres y nada, y a las niñas normalmente no las retratan así. También está esta parte de por que... la estigmatización social que hay sobre el comportamiento femenino, que es todo correcto, todo bonita, no hago nada, entonces, y cuando te ponen este tipo de escenas y de mensajes, dices, sí, cierto, a veces no vemos más allá de lo que la sociedad nos marca. Sí. Y luego también creo que expresaron muy bien este componente de las amigas, del grupo de amigos, de esa familia que tú escoges y que te llega de repente, porque también creo que, bueno, hablando desde una perspectiva femenina, a las mujeres siempre se nos enseña desde todos lados a competir con otras mujeres. Y en este lado pues no fue así, ¿no? Es más bien ves a Mei intentando pues compaginar con quién es ella en realidad y con quién había sido por las cosas que le habían, pues sí, impuesto, pero sí hay unas cosas que dentro de lo que ella había sido hasta ese momento, que sí le gustan y que sí forman parte de su identidad, ¿no? Sí, formaban parte de su identidad y ella en ningún momento como que reprochaba todo lo que su mamá le impuso para aprender, porque en realidad formó parte de su crecimiento. Lo que ella quería era que su mamá la escuchara. Que tuviera confianza, básicamente. Que la escuchara, porque la mamá no escuchaba nada. O sea, me daba así. Amiga, te proyectaste. Si la mamá de René está viendo esto, por favor, cheque la película. Ya la vi con ella. ¿Por qué crees que la tengo tan fresca? Me la puse a mi mamá, a mis tías, a todas las mujeres. Es que, o sea, vengo de una familia que, matriarcal. De matriarcal, ajá, en la que pues no nos imponen, pero hasta cierto punto sí hay estas cuestiones que de lo que ellos como que proyectan en ti que podría ser y que normalmente puede no ser lo que tú en realidad quieres, ¿sabes? Y no hablo de mi mamá, o sea, pero tengo muchas figuras, la verdad, por fortuna tengo figuras maternas y creo que le pasa eso en muchas familias mexicanas, ¿no? Que normalmente está más esta figura femenina. Y es que, o sea, entendemos también desde la parte de cariño. A veces los papás, las mamás o cualquier persona está tan enfocada en proteger a otra persona que quiere mucho que se le olvida que también es una persona que quiere hacer cosas o que está buscando su lugar y su identidad. Necesita buscar su identidad y más cuando estás en crecimiento. Te voy a revelar bueno, no sé si no creo que tú no me sigues en Twitter, porque ahí es como mi querido diario. Pero una vez, hace unos meses... Expuesto. No me sigues en Twitter. No me sigues en Twitter. Pero puse que una de las cosas que más me han hecho daño o lastimado vienen de una persona que me lo dijo con todo el amor del mundo. Y a qué voy, qué fuerte, ¿no? Es que a veces que pongan la frase de porque te quiero, te lo voy a decir. Y tú... Chica, y si no me quisieras. O sea, es que, o sea, está entendible esta parte de que obviamente la familia y las personas que en verdad te quieren te van a decir las cosas como son, sin importar qué, pero sí existe esta parte de imposición, es a la parte a la que voy, ¿no? O sea, muchas veces a mí me ha pasado que cosas que yo había querido, no, espérate, me estoy yendo por otros lados. Sí, o sea, ¿cómo iba la frase que te dije? Lo digo desde... No.
que las cosas que me han dicho como para cuidarme, en realidad me han hecho como daño. Okay. Y sí es cierto, ¿no? Y eso es a lo que va esta película, ¿no? También creo que toda la propuesta y ver cómo ella está atrapada entre estos dos mundos de lo que representa para ella, pues de dónde venía y de dónde venían todos sus ancestros, porque también creo que este es la representación de lo que pueden llegar a sentir las personas que son inmigrantes, porque representa todo ese, en esa personita ponen todo el sacrificio que la familia hizo al mudarse, y entonces por eso la ven. Es una carga muy grande. O sea, mira, también llevándolo como un ejemplo más local, más real, cuando tú estés creciendo, no sabes a qué te vas a dedicar profesionalmente. Un ejemplo, ¿no? Y en ocasiones vienes de un legado de familia de médicos. Entonces, los papás a veces se ponen en la idea de que, pues claro que tiene que continuar el legado y mi hijo tiene que ser médico. Y en muchas ocasiones conozco muchos amigos que les impusieron una profesión o una carrera para estudiarla y ni siquiera les gustaba, pero como en la familia era lo que se hace y lo que les impusieron lo tuvieron que hacer para después no trabajar en eso, obviamente, porque eso los hace muy infelices y tuvieron que estudiar lo que sí les gustaba. Entonces, pues creo que es parte de lo que también muestra la película, que a Mei Mei se le impone tanto y trae cargando tanto que ella tiene como esa idea de ser responsable y de sacarlo adelante para que su familia se sienta orgullosa de ella. Entonces, que fíjate que eso que estás diciendo justamente se ve muy representado específicamente, por ejemplo, en Coco. Y eso yéndonos a algo como más local, pues porque es una... deberíamos hablar también de la diferencia entre apreciación y apropiación cultural. Ahorita no necesitamos investigarlo un poquitito más porque necesito aclarar un poco esos conceptos. Pero bueno, lo que le pasa a Miguel, ¿no? Que venía de toda esta línea de zapatero a tu zapato, ¿no? Que le dicen el gran dicho. Y él quería ser músico, ¿no? Y era porque algo en su interior decía que músico. Que a él le gustaba, y creo que eso pasa muchas veces, ¿no? Sí. También. Bueno, a mí me ha pasado así así como dato medio random, descubrir que ancestros míos o cosas en las de las que hacían mis tías o toda mi familia tiene que ver con lo que yo me estoy dedicando, siendo que cuando yo crecí a veces se me decía, no, es que como que tú eres muy inteligente, tú deberías ser doctorado, tú deberías ser esto, y es como de... Y que la inteligencia no está casada con la profesión, o sea, todas las profesiones pueden llevarse al máximo de tus capacidades, o sea, pero pues sigue todavía este estigma social en el donde ser tal profesionista es más alto en rango social que tal, y en realidad, pues no, digo, yo creo que las nuevas generaciones estamos cambiando eso, pero bueno, volviendo a Red, yo creo que uno de los principales problemas que noté, o sea, el principal para iniciar, es la falta de comunicación de la mamá con Mei Mei, porque Mei Mei la verdad es que trataba de todas las maneras posibles comunicarle a su mamá lo que sentía, y la mamá en realidad no lo escuchaba nunca, en ningún momento. O sea, la mamá imponía sus decisiones, sus ideas, y pues no, Mei pobrecita se quedaba así como de que ok, lo voy a hacer, hasta que de plano pues ya no pudo más, porque le pasó algo que ni siquiera se le había dicho que le iba a pasar. No, exacto, o sea, si le hubieran dicho, o sea, es que no, todo hablando se arregla. Es que cuando dice incertidumbre, ¿para qué le pones la incertidumbre? Dile, oye, fíjate que cuando llegue puede que te pase esto. Nada más dile. Porque, o sea, te va a pasar porque así nos ha pasado a todas las de la familia, ¿no? De que se conviertan en un pan de rojo. Entonces, imagínate tú, o sea, que fuera real, y que fuese un pan de rojo, pues yo no sé qué haría, o sea, yo diría, ¿cómo? Es más, para empezar, ni cabría aquí. A lo mejor sí. Tal vez si fuera un pan chiquito. Luego los comentarios, precisamente, es que yo, la verdad es que sí me sentí muy identificada. La verdad es que la más proyectada, no sé si tú me quieres decir, pero por ejemplo, ella hace este comentario cuando le está diciendo a sus amigas que no la dejó ir al concierto. Le dice. Le dice que todo el tiempo he sido la perfecta Mei Mei, hago esto y esto y esto, y cuál es el punto de hacer todo eso si ni siquiera haciendo esto confían en mí. Y nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Para, como dijera Natalia.
La Furcade. Sí. Es para mí, pero yo siempre lo digo para mí. Como la novela. Sí, nunca es suficiente en realidad. Así es como se sienten o nos sentimos en algún momento de la vida. Cuando pues tenemos toda esta carga. Sí, aparte creo que cuando se nos viene diciendo todo el tiempo que tenemos que llenar un hueco que ni siquiera es el hueco que nosotros queremos, como que... Y que por qué se me da a mí, o sea, ¿sabes? Si yo ni siquiera lo hice. Porque yo tengo que llenar algo que yo no provoqué. Y entonces, también pasan muchas situaciones. Por ejemplo, cuando Mimi tiene que tomar la decisión de o estar con el grupo de amigas que más ama o con la mamá. Y las pone pues en segundo plano. Cuando decide mejor irse con la mamá y hace quedarlas a ellas como pues mal. Es que también es lo que dice, ¿no? Que... cuando dice esto de que... O sea, en las situaciones de la vida pasa, ¿no? De que a veces los papás dicen tal amistad o tal persona no te conviene, no te juntes con él. Y si te ven con él o algo, te castigan. Entonces, sin darle la oportunidad a la persona con la que tú estás sintiéndote a gusto de que se conozca, ¿no? Pero es puro tabú, ahí se presenta por tabú. Y al final, pues, se dan cuenta, en este caso la mamá, porque ella era la del problema, el papá, pues como les dije, no tenía ni voz ni voto, pero al final pero como sí que como que la apoyaba. Sí, porque pues es pareja. Pues sí. No, o sea, pero también a Meme. Sí, al final le da. Me gusta mucho cuando le da la cámara y le dice, es que esta persona real eres tú, quien tú. O sea, y él viéndolo como desde aparte, ¿no? Porque creo que la película explora más esta relación de madre e hija. Entonces, y luego la escena donde está haciendo la comida, ¿no se te hizo agua en la boca? Sí. Cuando está haciendo, qué rico, sí, eso es muy representativo de las películas, así, ¿no? De las películas de Studio Ghibli o de los animes. Que toda la película, por cierto, hace referencias visuales a eso. Por eso me antojó así como, la cosita esa, tengo. Sí. Y, bueno, otro dato es que, no sé si tú llegaste a ver un cortometraje que se llama Bao. Bueno, es un cortometraje de Disney también, que se trata de una mamá que un día está haciendo dumplings, ¿sí? Sí. Que hace un dumpling y de repente al tratar de comerse uno descubre que se hace un bebé. O sea, se escucha medio creepy, pero se supone, y ya después pues la bolita esta crece y se la pasa cuidándolo y hasta que pues la bolita esta le trae a la novia y se quiere ir con él y él pues se la come. Bueno, ella se la come, ¿no? Pero eso no, o sea, se supone que ahí en eso están tratando el síndrome del nido vacío, que es algo que le pasa a las mamás cuando tienen que volar. Cuando los hijos volamos. Cuando volamos. Muy alto. A veces nos caemos, casi muchas veces. Siempre nos caemos. Pero... Lo bonito es que pues gran mensaje en esta película. La verdad que me gustó mucho cómo tocaron el tema del matriarcado, cómo tocaron el tema de el autoconocerte, el aceptar tal y como eres, el pues salir adelante en la vida, porque la verdad que necesitas muchas herramientas, valentía, fuerza y demás. Tú desde tu lado femenino, ¿qué piensas de esta película? Porque pues en realidad creo que es muy fácil que se identifiquen las mujeres con este tipo de película, que también cualquier persona puede identificarse, porque no es un tema individual de las mujeres, sino que les puede pasar a cualquier hija. Pues yo creo que desde una perspectiva como femenina, digo como femenina como si no fuera mujer, pero sí, no sé por qué lo dije, me parece muy favorable que existan ese tipo de referentes, por esa parte que te digo, ¿no? De las mujeres, de las niñas siendo raras y teniendo este grupo de amigas, siendo super fans, porque yo fui super fan de Crepúsculo, ¿no? Y luego de los Juegos del Hambre. Yo tenía a mi amiga en la secundaria, mi amiga Erika, o si nos estás viendo, con la cual me ponía a leer todos los libros de los Juegos del Hambre y nos creábamos historias, no sé, súper emocionadas, ¿no? Eso, entonces por eso también como que conectó mucho conmigo,
esta parte como del fandom, ¿no? Porque hicieron referencia a que los Four Towns estos, que eran en realidad 5, Dioses. que eran, es una referencia a los Backstreet Boys. Angelicales, sí, súper que eran los Backstreet Boys. Sí, pero luego lo vi uno muy asiático y dije, es que yo creo que sí le hicieron como ese mix, porque ahorita está muy en boom de las ARMYs y los BTS. Sí, todo el K-pop. Entonces me pareció fantástico. Creo también importante mencionar que, bueno, también la razón por la que vamos a abordar un poquito de Encanto es que, no sé si te lo mandé, pero vi mucho en redes este meme o este post que decía que los nuevos... Este post que decía que los nuevos príncipes azules son las mamás disculpándose. No sé si lo viste. No lo vi. No lo vi. Qué fuerte. Y es muy potente porque hasta cierto punto tiene no que sea el nuevo príncipe azul, sino que esté muy padre que estén empezando a abordar estos temas de los que no se hablen, ¿no? Creo que faltan muchos temas por los que abordar, pero están como que llevándolo bien. Sí, claro, no se pueden abordar todos al mismo tiempo, pero se está avanzando también. Y luego también lo que no me gustó mucho fue que muchas personas se sacaran de onda con este tema de que cuando se despierta Mei Mei y se va al baño y descubre, dice, ay, soy un monstruo rojo y que no sé qué, y hacen referencia al periodo femenino, y el papá de que se queda así bien espantado, pero la mamá de que súper preparada, ¿no? Aquí tengo toallas de pero la vergüenza más es que sí te sientes así, o sea, hay otra serie que se llama Big Mouth, que no sé si has visto, está en Netflix, por si la quieres ver, que también en un episodio hablan también de que a una de las protagonistas se mancha cuando, o sea, es más como de comedia, creo. Y habla también de problemas que tienen los adolescentes durante la pubertad. Debes verla, está muy entretenida. Uh-huh. Y pues sí te sientes así, o sea, desde que también se nos enseña a tener mucha vergüenza respecto a eso que es súper natural que nos pase, y se nos enseña como un poquito de que a ocultarlo. O sea, no digo que vayamos por ahí siendo como sucias o no sé. Debe sangre sucia. Es una sangre sucia. Pero yo creo que lo más bonito fue ver que las dos personas o sea, la mamá y la hija se entendían. Y en el documental, cuando están platicando, una de la directora de diseño, que es la que se dedica a establecer que toda la estética de la película se parezca y establecer todos los estándares, la están entrevistando y ella al principio de la película estaba embarazada. Y dice, no, pues es que para mí era muy importante representar esta parte de las niñas intentando ser perfectas, porque a veces es algo que pasamos siendo niñas, ¿no? Y sobre todo porque era una mujer también inmigrante de Estados Unidos. Y dice... me voy a, si lloro, pero dice, suelta un comentario así de que durante mi niñez me sentí con la obligación de ser perfecta, o de ser la niña perfecta, para mantener juntos a mis papás. Qué bonito. Y así, y obviamente llamar de lágrimas, ¿no? Sí, claro, porque sí pasa. Sí. O sea, te digo, no es un tema individual para mujeres, pero todos los niños, cuando los papás están presentando problemas, así lo quitan en las películas. Yo la verdad no me acuerdo, porque mis padres nunca nos lo... Si tuvieron problemas, nunca nos los mostraron. Pero lo veo y es como los niños hacen todo para que los papás permanezcan juntos. Sí. Porque piensan que es su responsabilidad. Quiebra la burbuja familiar. Y aparte y piensan justo eso, que se separan por la culpa del niño. Entonces, ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. Oye, y otra pregunta. La primera que vemos. Sí, piquen el botón rojo. Pero sí, yo creo que Red es una película súper entretenida. Sí, en el rojito, ¿le picas? Pícale. ¿Se desapareció el rojo? Ya otra vez. Yo creo que Red es una película que llegó a romperla. Me encantó. O sea, desde todas las perspectivas. Yo creo que voy a hacer un video hablando de los aspectos te quería visuales. Preguntar, ¿cómo lo tomó tu mamá cuando lo viste con ella? O sea, ¿cómo fue esa experiencia de tú y tu mamá verla? Mira, para empezar, yo llegué un día como súper cansada de la escuela y le dije, sí, mamá, vamos a verla. A los 5 minutos yo ya estaba dormida en la universidad. Pero a mi mamá le encantó. Es que, aquí revelando secretos familiares, ¿no? Pero bueno, como que así en plática de amigos,
siempre pues ya sí, a ti sí te he confiado cosas que me pasan con mi mamá y cosas que no, pero específicamente la figura que yo tengo de que estarme diciendo constantemente de qué tengo que hacer no es precisamente mi mamá. Porque hasta hace poco descubrí que en realidad mi mamá siempre me ha apoyado, pero ella, o sea, con ella son otras cosas, pues no digo que ella también pues haya de pronto impuesto cosas en mí, pero también mi figura materna, que es una tía. Es que qué miedo me dio. Ay, sí. A ver, pero esperen, O sea, contexto. Los papás de René están separados. René vive actualmente con su mamá y ven ocasionalmente a su papá. Sí, ven ocasionalmente a mi papá y pues durante mucho tiempo viví con tías mías, ¿no? Desde mi tía de Puebla y mi tía de aquí, ¿no? De más cerca de mi casa. Y el punto es que desde que yo tengo memoria tenía este recordatorio de decirme, es que tú eres más madura para tu edad, es que tú eres más inteligente, es que todo lo que has pasado se refleja porque eres inteligente. Dices que esta figura de la mamá de Mimi la reflejaste más que en tu mamá, en tu tía. Ajá. Sí, digo, obviamente no es extremo. Sí, no es extremo. Nunca es extremo. Pero que fíjate que también con ella la vi. O sea, es que, o sea, yo se las puse, o sea, yo me senté y fue mi forma subliminal de decirle, tía, tenemos que hablar de ciertas cosas, ¿no? Tenemos que hablar de Bruno, ¿no? Me has causado mucho daño. Me has causado mucho daño. Y es algo a lo que, pues probablemente les digo, ¿no? Ellas no lo hicieron desde una mala intención, ¿no? Fue desde todos los sentidos cuidarme y procurar que yo esté bien, pero pues a veces no es lo más óptimo, ¿no? También esta parte que te digo, ¿no? Cuando se súper enoja de que les dice, es que ¿por qué no me dijeron? O sea, si me hubieran dicho, y sí, o sea, en esa incertidumbre que te tienen, o sea, si nada más te dicen las cosas y ya, y así. Pero mi mamá lo tomó, regresando a tu pregunta. Pero o sea, forma parte de controlar todo, o sea, no puedes controlarlo todo, no como ser humano no lo puedes controlar, pero... Tú te repites eso todos los días. Todos los días yo soy muy controlador, muy tóxico. Pero no, mi mamá, pues maravillosa, le gustó mucho la película, me dijo que le había gustado y creo que nos unió un poquito más hasta cierto punto, la verdad, porque, digo, la primera vez que yo la vi, estaba haciendo, normalmente yo me pongo películas para hacer tarea y yo la vi y hay una escena en donde, pues también, si ven la película van a ver que la mamá también lo deja salir al panda, a su panda rojo, y se vuelve en todo este desastre, ¿no? Y ver cómo Mei la ve a ella siendo más chiquita y dice, es que me da miedo esta otra parte que soy porque lastimé a mi mamá y no la quiero lastimar. Y también esta parte en donde dice que Mei sabe que se está volviendo en otra persona y le da mucho miedo que en ese transcurso la separe de su mamá porque la quiere mucho. Y... No, y está muy bonito, o sea, es un mensaje muy precioso. Obviamente, por literal el sexo de los personajes o de lo que se ve desde que son niñas, pues obviamente puede ser que las mujeres se identifiquen un poquito más, y yo estoy hablando también desde una perspectiva femenina, pero también son cuestiones a las que te puedes ¿cómo se dice? Con las que puedes empatizar, ¿no? Porque vi también mucho en redes sociales que estaban como de que todos enojados de los papás, así de la Karen y todos así reclamando que era una película que sexualizaba mucho a los niños en esta parte de que no sexualizaba, es una palabra incorrecta, que exponía mucho a los niños a situaciones a las que ellos eran ajenos. Como el tema del periodo. Como el tema del periodo, porque básicamente el hecho de que ella se transforme en un panda mágico es pasar por una pubertad mágica, o sea, es lo mismo exactamente. Y no sé, me gusta mucho la verdad. Que muy mal que este tipo de comentarios salgan, ¿no? Porque en realidad quienes tienen o tenemos el problema pues somos la sociedad, porque son procesos naturales de las personas que ya van incluidas en el cuerpo humano y que deberían de tocarse con una naturalidad que no debería de causar ningún tipo de morbo o ningún tipo de asombro, o sea, porque genuinamente lo vas a pasar. Y el hecho de que desde chico o desde chica o chica te estén educando a poder conocer tu cuerpo y a poder conocer los procesos que vas a pasar durante un cierto tiempo, pues te llevaría a tener una mejor
postura cuando los vivieses. Entonces yo creo que los papás no deberían de tomarlo por esa parte, deberían mejor de aprovecharlo, que lo están tocando, y tocarlo con los hijos. Si lo están viendo los papás, si los papás lo están viendo con sus hijos, pues aprovechen el tema, aprovechen todo lo que pasa. Obviamente la comunicación es diferente de acuerdo a la edad, toquen palabras que sean entendibles para la edad que tengan los hijos, y yo creo que es una mejor manera de, en lugar de enojarse. Luego también otra cosa que vi fue que decía, ¿por qué en la película hablan sobre el periodo? Les dicen a las niñas de que vaya a usar y no sé qué, y el contraargumento de la persona era, ni modo de que, y era un hombre hablando, ¿no? De que decía, ni modo de que yo me siente a hablar con mi papá de cómo me masturbo y utilizo Big Vaporub. Para empezar, ¿por qué Big Vaporub? Pero, o sea, que los niños no tampoco, o sea, hablan, se supone que, bueno, quiero pensar que también deberían hablar, ¿no? Es un tabú también muy marcado, estigmatizado en los hombres. Y en las mujeres también. Sí, bueno, de la masturbación. O sea, la masturbación es un tema muy close, cerrado, todavía internamente en la familia o intrafamiliar, porque se supone que en la familia todo es amor, paz, por más libre comunicación que exista. Los temas que hacen referencia a la sexualidad siempre causan... Hay otro tema, así como susto, asombro y demás. Pero pues sí, en realidad creo que en esta sociedad y en este país en el que vivimos todavía no se... O sea, no estoy en nada en contra del país, me refiero a que nuestra cultura como sociedad en este país todavía no está muy abierta a este tipo de temas. Que debería, porque pues nosotros hemos pasado por procesos de acuerdo a nuestra edad. Y si hay situaciones en las que dices, what, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? No sé cómo reaccionar, cómo lo tengo que hacer, y pues uno solito va descubriendo, obviamente, pero sería más fácil, obviamente, si ya tuvieras una educación previa sobre esto, hablando se entiende la gente, exacto, pero pues no, ahí siguen con la mentalidad cerrada y que no nos va a llevar en realidad a nada. Y bueno, ahora que sacaste el tema de eso de cerrado... Es que sabes que también un punto importante es que a veces, desafortunadamente, hay personas que se aprovechan mucho de estos temas. Personas que lo hacen con mala intención, que quieren aprovecharse de la sexualidad para situaciones muy feas. Entonces, a veces, pues, se entiende también a los papás. La preocupación, pero si todo inicia desde casa, pues el niño va a llevar una buena educación sexual. Entonces, pues yo creo que lo deberían de hacer así. No soy nadie para decirles cómo educar a sus hijos, porque no hijos tengo, pero yo veo de esa manera, y si tuviera hijos en este momento, yo creo que lo mejor estuviera haciendo así, no tengo. Sí, y luego, ahorita que mencionas esta parte del cerrado, de la mentalidad cerrada. Del cerrado. No, se escuchó muy extrañada. Perdóname. A veces me aviento unas que ni yo sé de dónde. Hablemos de Bruno. Vamos a hablar de ¿Sí Bruno. ¿Tenemos tiempo? Sí, chiqui, estoy hecha. Mira, ¿cuándo nos vamos a volver a sentar? No sé qué vamos a hablar de Encanto, pero... A mí me encantó Encanto. Te encantó. Te encantó. O sea, es que chequen mucho cómo se dice. La dialéctica que estás utilizando me está impactando. Las tildes y las acentuaciones y los énfasis en las palabras hacen la diferencia. Ahorita tengo una maestra que nos está forzando mucho a hablar desde la argumentación. Lo que te estaba platicando el otro día, ¿no? Que debes argumentar al desde... objetivismo. Sí, yo estoy intentando practicarlo. Es que pues debería de regirse el mundo. Bueno, no, eso es otro tema. Vamos a hablar de Bruno. We don't talk about Bruno. Pero en este momento sí. En ese momento sí. Encanto es una película animada también. Yo cuando la empecé a ver ni siquiera sabía qué había detrás, porque ni siquiera leí la sinopsis. Yo creí que iba a ser otra Coco, ¿sabes? Porque en la imagen... Así la vendieron un poquito. En la imagen aparece un traje típico, pero yo no sabía de dónde era. O sea, aparece esta niña con su traje típico. Me hiciste así porque quieres que te digan el nombre. Ajá. Maribel. No. Mira. Maribel la guardia.
Ay, yo quisiera ser Maribel. La Me guardia. estaban diciendo una Maribel babosada en Guardia. este momento. No, Maribel. Mirabel. Mirabel. Que también otro matriarcado ahí. Puro La abuela. matriarcado. La abuela, bueno, Mirabel. Puro matriarcado. Bueno, el contexto es una película de Colombia, una película animada de Colombia. Una película estadounidense basada. Bueno, es estadounidense porque en la cuando cultura leí que colombiana. ningún latino participó, Más que los del doblaje. Y eso que ni siquiera en los Oscars les dejaron, o sea, subir todo bonito, en lugar de ese mashup de no sé qué rapera fue, que los dejaran cantarla en español. Esta. Esa. De Stalin. No sé cómo es. Ajá. Digo, nada en contra. Bueno, los No, Oscars nada en no- contra, Mucho de tema. los artistas que participaron y que hicieron la película, obviamente. Pero sí está raro como, por ejemplo, Pero, por ejemplo, si te vas a esta parte de la música, Lin-Manuel Miranda, que es gran, soy gran fan, yo soy gran fan de Lin-Manuel Miranda, me parece que sí tiene raíces puertorriqueñas. No estoy muy segura. Pero bueno, el punto es... digo, la libertad de que cualquier artista, cualquier persona que cree arte pueda trabajar de cualquier manera, ¿no? Obviamente. Estamos a favor de eso, no estamos queriendo que si yo soy mexicano hago puras películas mexicanas, no, o sea, que haya una libertad de expresión y de crear. Para todos hay. Para todos hay, pero sí se me hizo raro no ver a ningún latino en la premiación más esperada para las personas que se dedican a la actuación, Digo, a los Oscars y a la producción. Es que ese es otro tema, ¿no? Por eso les decía que a lo mejor podríamos hacer otro capítulo hablando de Que la pudiera- apreciación y la pudiera- apropiación Pudiera cultural. tomarse como apropiación cultural o como racismo, no, el otro, cuando a una cultura. Se me olvidó, pero lo voy a traer. Le vamos a poner aquí. seguramente. Pero bueno, entonces, Encanto, Mirabel. Mirabel está crecida en una familia en donde todos los integrantes de esa familia tienen un don que es otorgado, un don de magia o de habilidad que es otorgado por una vela mágica. Que esta vela mágica se supone que trae consigo la abundancia y la felicidad de la familia cuando estuvieron en una época o en una situación muy difícil o oscura. Entonces, conforme vas creciendo, cuando estás niño, esto lo manejan por medio de una puerta. A cierta edad te hacen tu ritual de otorgamiento del don, por así llamarlo, ahora que no sé cómo se llama. Y tienes que abrir la puerta y la puerta mágica te va a decir cuál es tu don. Hay un don de escuchar todo, de aquí a la luna. Hay un don de poder, de convertir todo en flores, que me parece magnífico. Isabela, aparte Isabela, wow, es una niña alta, morena, con un cabello de Rapunzel, bellísima en facciones, wow, hermosa, muy, muy auténtica. Hay otro don de convertirte en todos, ¿cómo se llama ese? De que yo me convierto en ti, tú te puedes convertir en un perro, ¿Cómo un transformación? ¿Sabes? pues algo así. Pues Se puede tomar la apariencia yo me de puedo cualquier convertir persona. en cualquier cosa, en persona. Cualquier ¿Y animal? No me acuerdo. No estoy segura. Persona, ¿verdad? Ok. Y pues varios dones, pues la mamá que cocina riquísimo y que con eso cura y así. Pero pues a Muy de la cultura latinoamericana. Maribel. Mírala. A Mirabel, pues no se le abrió la puerta. O sea, no le. No, literal. Literal, no le abrieron la puerta a Mirabel. O sea, pobrecita, se quedó. Era una niña chiquita. Muy gracioso, perdóname, es que no se le abrió la puerta. No se le abrió la puerta, no, le cerraron la puerta, le hicieron la gatada. Entonces, pues no le dieron ningún don de chiquita. Y la abuela, que es la que controlaba todo, porque ella fue junto con su esposo los que descubrieron esta vela mágica. Pero aparte de la abuela, como que muy viendo la utilidad de cada don, ¿eh? O sea, como a ella no le servía, también por eso. Ajá, exacto, sí, o sea, eso estuvo mal. Sin embargo, o sea, la abuela es la que controlaba todo. La abuela controlaba toda la familia, ya era una familia grande, y ellos viven en un pueblo, y en este pueblo pues hacen el bien con su bien. O sea, con este don que les otorgó la vida, con su don hacen el bien, con su don hacen el bien,
Hola, volvimos. Después de una pausa. Sí, una pequeña pausa porque Sí. ya saben que luego tenemos complicaciones con la cámara. Pero bueno, estamos hablando de Bruno. Porque No de nosotros Bruno, sí de hablamos Encanto. de Bruno. Nosotros sí hablamos de Bruno. De Encanto. ¿Y qué te encantó? Me encantó la película. Sí, el contexto era una película de una historia que Ya lo habías terminado de explicar, nada más te faltaba decir que a Mirabel no le habían, o sea, la vez que le tocaba a ella darle un don, a ella no se lo otorgó. no se le abrió la puerta. Entonces, pues, queda como marcada o rechazada en la familia. No rechazada, por la abuela sí, pero por los demás no, por alguno que otro. Y ella no sabía cómo sobrellevarlo hasta cuando ya crece más. Y se da cuenta que para la abuela era muy importante que todos tuvieran un don. Entonces siente como esa responsabilidad de no tener un don y trata de descubrirlo. Que al final sí lo tuvo. ¿Cuál era su don? A ver. ¿Cuál era su don? Ser la que une a la familia. Ese soy yo. Entonces. Y ya, esto es lo que íbamos a hablar de esta película. No, pues o sea, aterrizándolo en una situación más real. Más local. Más local, más real. También pasa, por ejemplo, en las familias. Ese tema del cual no se habla. Que te comparan con tus hermanos, que te comparan con las demás personas, de que ¿por qué esta persona es exitosa en el fútbol y tú no? Porque esta persona aprendió a leer a los 10 meses y tú no. Yo bien proyectada con Red y tú bien proyectado con Encanto. Es que Hasta se le saltó la mente. Así de coraje. Yo me sigo. Pero no pasa, o sea, pasa en todo. El tema de las comparaciones es muy feo porque tú como persona, como individual, crees que tienes que cumplir una meta, un objetivo para que las personas te acepten. Personas desde familia hasta socialmente, ¿no? Y a veces se te olvida en ese camino hacer las cosas que te gustan y que te hacen feliz. Y esto pasa un poquito con Mirabel, que ella, el hecho de estar queriendo agradarle a la familia y a su abuela y a demostrarle que ella podía hacer cosas también por el pueblo, por la familia, pues se frustra demasiado y al final piensa que no vale nada porque no tiene un don. Y pues se descubre durante toda la trama de la película como Mirabel es el don, no sé si es su don específico, porque al final sí le abre la puerta mágica. No, Y vuelve a reconstruir. Entonces yo traduje que su don es la unión y la bondad. Tú deduciste. Yo deduje que era eso, pero no sabía cuál. Entonces, eso. ¿Y ya? Bueno, me parece fantástica la película. Hablando de aspectos así de la película, me gusta mucho las canciones, la historia, lo visual. Es una maravilla, quiero ir a Colombia. Yo dije Cartagena, porque Cartagena es muy folclórico. Entonces, quiero ir a Cartagena, invítame. Pero no te gusta Betty. No me gusta Betty, pero porque diario usted es el número 1 en México, o sea. Es que yo no sabía esto, pero hay grupos en los que se ponen de acuerdo para cuando baja del top 3, La suben. la suben los fans. ¿Neta? Sí, yo soy un fan de esos. O sea, es que es una buena novela, pero hay tanta magia en las plataformas de streaming que dices, por. Fíjate que el otro día leí algo que me llegó, que decía que las personas con ansiedad prefieren ver series que ya han visto porque les da un sentido de comodidad saber qué va a pasar después. Y yo no puedo estar más identificada con eso. No he llegado a ese punto, pero a mí me gusta ver las cosas nuevas. Porque me aburre ver repetitivas o repetidas. En realidad, me aburre a veces. O sea, me tiene que súper encantar, como Game of Thrones o una. Y eso va a estrenar la de House of Dragons, ¿eh? Ojo. Y vamos a estar. Sí. Bueno, Encanto. Creo que Encanto habla de este tema que siempre está oculto en las familias, porque ya saben, ¿no? Todos tenemos algo en la familia que pasó y de lo que no se habla,
por vergüenza, por desprestigio, porque, estoy en casa, chiquis, por desprestigio, por algo que los millones, ojalá nos hayan depositado los millones. Ojalá. Y yo creo que hablar de algo que es considerado que está mal en una familia es muy sano, porque lo dejas de desestigmatizar y aparte dejas de abandonar a la familia, porque básicamente, pobrecito, a mí Bruno se me hizo el ser más tierno de la vida. O sea, es muy importante también tocar este tema, como la familia cierra puertas a un integrante de la familia sin conocer la realidad. Y también simplemente porque no está haciendo lo mismo que los otros hacían, ¿no? O porque ven el lado malo de lo que él está haciendo. Porque es lo que le pasa básicamente a Bruno, pobrecito, de que él veía esta parte como negativa y decían, como que se quedaron más en que todo lo malo iba a pasar. Es de que te dicen, tú eres el malo, tú eres el malo, tú eres el malo, y te la terminas creyendo y dices, güey, por mi culpa está pasando todo lo malo en mi familia. Y Bruno amaba a su familia porque al final, no quiero ir. Estaba bien bonita. Al final, él está ahí a un lado de la cocina, por dentro de la casa, viendo a la familia cómo cenaba todos los días. Y él se pone su platito. Y él se pone su platito y dices, a veces no nos damos cuenta como familiares todo el daño que les hacemos a las personas. Y vuelvo otra vez al tema de red. Yo, para mí, la comunicación es el sistema que rige todo. La comunicación y el respeto. O sea, de ahí proviene todo. Y la comunicación es la puerta. Es una gran puerta. Ese es un don. La comunicación. Te meto ahorita más una dona que un don, pero aquí andamos. No, sí, la verdad que tocan temas muy bonitos y que yo creo que estaría padre que se vieran en familia estas películas, tanto Coco como Red y como Encanto, porque tienen temas interesantes que se pueden abordar familiarmente. Luego también, ¿sabes que se me hace tan simpático de las tres películas en conjunto? Que los tres personajes que ejercen esta oposición ante nuestra otra persona, hacia nuestro protagonista, también vienen desde una herida propia, ¿no? Y creo que es importante recordar que no porque nosotros estemos lastimados o porque nos haya pasado, significa que la otra persona va a reaccionar igual o la va a pasar igual que nosotros pasamos, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a Mamá Imelda? Que desde me abandonó este músico, ya no voy a tener nada que ver con un músico. Y venía desde un lugar que pues de mucho dolor para ella, de que quiso sacar adelante a su familia y lo hizo espectacularmente. Luego con la abuela, la de Encanto, que no me acuerdo su nombre, la abuela. Muchos personajes. Pero también estos personajes principales o protagonistas, bien fuera de los cánones sociales en donde se estipula cómo debe ser un protagonista, ¿no? Ahorita creo que ya tenemos esa diversidad porque los tres son completamente diferentes. Por ejemplo, acá en Encanto, pues Isabela, la hermana de Mirabel, era la hermosa, la bella, la que pudiese haber sido en un tiempo atrás la princesa y la reina, la protagonista. Y es que sí es cierto, o sea, ahorita lo que, justamente esta parte que mencionas, sí es verdad, porque por ejemplo, puedes ver a Bella, vamos a decir Bella, que también está como de que ella es muy bonita, pero aparte es inteligente, aparte lee y así, pero no, o sea, y no quiero decir que no te muestren una parte vulnerable de ella, porque ella quería sacrificar todo para salvar a su papá, ¿no? Pero precisamente toda esta perfección no podía, dentro de toda esta perfección no podría caber este matiz que te muestra, por ejemplo, con Isabela, que ella tenía toda esta frustración de ser siempre, de recaer en ella la responsabilidad de mantener la vara alta de la familia, ¿no? De hacer todo perfecto, es que tú no seas como esta hermana porque ella ella salió mal, está malita. ¿Está malita? Se me olvidó. Y güey, aquí a la vuelta vienen unos tacos, unos tamales oaxaqueños. ¿Dónde? Aquí a la vuelta. Yo ni enterado. Y está muy padre que exploren estas partes, ¿no? También como lo de Luisa, que también vi que, pues, cortando, ¿no? Vi que mientras estaban creándola, estaban muy dudosos respecto a su apariencia física,
porque pues ves que está muy musculosa y tiene una voz como gruesa y así. Y al final creo que fue de los personajes que más impactaron en la sociedad y gente, ¿no? Sí, y luego da un mensaje muy bonito, Luisa, en el que dice, tengo que ser la fuerte porque todo el tiempo me lo están diciendo que yo soy la fuerte. Y si dejo, cuando está perdiendo su fuerza, porque en la película pasa que pierden el don que les dieron por temas del trama, ella dice, es que yo si no soy la fuerte, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Y aparte también creo que venía desde si yo no soy la fuerte y los demás no son tan fuertes como yo, ¿quién va a ser ahora? O sea, deja tú de qué voy a hacer, también quién lo va a hacer, ¿sabes? O sea, es que a mí me parece importante que a veces te encasillan y te vendes la idea de que eres esto, y cuando pum, te rompe eso, ya no sabes qué hacer. No sabes para dónde irte, para dónde dirigirte, porque como te encasillaste en eso totalmente, o te encasillaron, las otras cosas que hagas pueden verse mermadas. ¿Cuando te encasillaron o cuando también uno mismo se encasilla? Te encasilla, ¿no? Porque como te lo dicen, te lo repiten, o tú te la crees. Sí, o sea, es que a veces creo que la repetición, en diseño gráfico existe un término no recuerdo qué ley de la gestión y todo eso, pero tiene que ver con que si algo se repite, por ende tu cerebro va como que a completar una figura igual. Por ejemplo, si ves muchos cuadritos así en secuencia, tú dices lo que sigue es un cuadrado. Y cuando sale de eso, como que es lo que te llama la atención. O sea, y tiene total sentido que también dentro de la percepción psicológica del ser humano respecto a las responsabilidades me refiero, haya un shock. Que haya ya. Se puede decir. Ya se puede decir, chiquis. Ya, chiquis, porque no se lo dicen. Y la RAE ya la. La RAE, el lenguaje es para todos. Cada quien lo hace lo que haya como una representación, ¿no? Eso digo, de todo esto. A mí lo que me pareció más bonito y triste de Bruno es Bruno. Bueno, y luego también me gusta mucho esta parte de todas las que eran los hermanos, los primeros que tuvieron el don, cómo protegían su don, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, a la tía Pepa se le cuidaba de que no expresara sus emociones porque si no iba a ser la catástrofe. Y cosa que también pudieron haber controlado desde otro aspecto. Oh my God. Todos esos tres, ¿no? Muy fuerte, muy potente. De ladrar. ¿Viste que va a salir una película de los superhéroes de Batman y Superman, pero con su mascota? Fantasía. Muy. Y, por ejemplo, también me gustó mucho este aspecto porque yo creo fervientemente que la gastronomía latinoamericana, o no sé, o quizá también estoy hablando desde que vivo en un país latinoamericano, y la comida sí sana. O sea, que le acabo de recordarme un tamal y me gustó mucho ese don, creo que es de mis dones favoritos, ¿eh? Ese don lo tienen todas las abuelitas. Todas las mamás y las abuelitas. Las mamás y las abuelitas, cuando te sirven un caldito así calientito porque estás enfermo, te sana. ¿Cuál es tu platillo favorito que te hacía tu abuelita? Mi abuelita paterna, porque esa es la que más recuerdo, porque duró más tiempo, porque ya mis dos abuelas no viven y yo murieron cuando estaba muy chico. De mi abuelita materna recuerdo que nos regalaba muchos juguetes, porque con la que vivíamos. No me acuerdo mucho de su comida. De mi abuelita paterna, sí es la que recuerdo su comida, y nos hacía, no vivíamos con ella, bueno, cuando íbamos a visitarla siempre tenía guayabate. No sé si conoces el guayabate, que es como guayaba en amiba. El guayabate es un dulce mexicano que consiste en extraer la pulpa de la guayaba y cristalizarla un poco, pero queda como una gomita, pero así como muy bonita, muy riquísimo. Y nos daba eso con un vaso de leche. Entonces, ¿por eso te gusta mucho la guayaba? En terapia, ya no se llama Pedro Valera, este capítulo se llama En terapia. Los traumas familiares. Es que la guayaba es mi fruta favorita para postres. Así de que comérmela sola me gusta el mango y la sandía, pero de postres no hay nada mejor para mí que la guayaba. Y yo creo que de ahí bien tienes razón, de que de chiquito me encantaba comerme el guayaba de mi abuelita con un vaso de leche. Y yo era que le decía a mi papá, porque vivíamos cerca de su casa, vamos con su abuela. Y no, o sea, no había mejor cosa que nos dijera que ir con la abuela. De mi abuela y de mi mamá,
En realidad la comida de mi mamá me encanta, todo lo que me hiciera. Y yo creo que más ahorita que como no lo tengo, yo digo lo que me haga, me como. Pero me gustaba mucho el adobo, que es carne de puerco adobada, con arroz. Así básico, pero me encantaba. O las tostadas. Tostadas de lomo, de carne de lomo, de cueritos, de panela. Me encantaba. Sí. A mí me gusta mucho de comida de mi mamá, las albóndigas. ¿Tú has comido las albóndigas? Yo he comido mucha comida de tu mamá. Las albóndigas las hace como en caldito blanco. Porque a mí me encantan los calditos, o sea, los calditos, yo podría, las verdolagas, le quedan riquísimas con el espinazo y así las verdolaguitas. También el pozole, no se diga, y el mole. El mole. Mi favorito. Es que a él sí le ha tocado probarlo. Luego hacemos una reunión con mole. El mole, y sí, o sea, yo creo que, pero del que más me acuerdo que hacía mi mamá cuando yo estaba chiquita y que llegaba de la escuela eran las albóndigas. Qué rico. Están muy ricas, muy ricas. Y sana, la comida sana. Mi mamá muy lista, muy poniéndome ahí todas las verduras en todos los platos. Sí. No extraña eso, pero bueno, prácticamente Encanto de eso va, de problemas igual familiares, como en red. Y yo creo que para ya finalizar, porque ya tenemos mucho tiempo hablando, que esperemos. Ay, es que qué gusto verlos, es que qué gusto. Ya o sea, después de mucho tiempo. Es que aparte yo también tenía mucho tiempo sin ver a Ajá, casi no nos vemos ahorita, o sea, nos hemos visto esta semana un par de veces, pero ya que hicimos otras cosas, ¿no? No teníamos a veces tanto tiempo para platicar así. Cuando pero antes era de que sí nos teníamos. Cada semana, pues, según grabábamos cada semana nosotros, y así. Es que es muy divertido. Esperemos ya hacerlo más constante. Ay, ya se me atoré el plátano. Se fue. Ya se fue. Y pues sí, o sea, este capítulo era más que nada hablar de eso, de red, de los acontecimientos, de los sentimientos que nos trajeron muchas películas. Y apoyen mucho las películas, a todas las películas de todas las plataformas de streaming, ustedes denle apoyo. Si les gustan o no les gustan, pues ahí les comentan ellos. Y también si pueden ir al Cineforo, a la Cineteca y eso, a ver películas que puede ser que no les llamen tanto la atención, se pueden llevar una que otra sorpresa. Películas de arte. Aquí la verdad ya la de Los Secretos de Dumbledore. Hablando de películas de arte y te quedé decir hablar de Los Secretos de Dumbledore. Pero bueno, o sea, también. No, pero sí hay que apoyar a todos. Apoyen el cine. O sea, si les gustan general, las películas, apoyen el cine porque después, post pandemia, como que sí bajó mucho el consumo del cine en el cine. Ustedes lo pueden ver en streaming también y en lo que sea. Vean películas, llévense los mensajes de las películas, platíquenlos en su casa, que es una dinámica muy padre. Las historias nos nutren, sí, o sea, hagan su reunioncita en su casa, familiar, intrafamiliar, y ya pónganle las películas y a ver qué opinan, qué opinamos, y así la familia se une. A lo mejor acaban del choco, dices tú, no inviten a esa tía, no inviten a esa tía. O invítenla para que ahí... Para que le tiren piedras, no, pedradas, o sea, de verbales. Ay, como María. Ay, con María, con Es que ya estamos en Semana Santa, entonces yo traigo referencias de la Santa y de la Pascua. ¿Del conejo de Pascua? No, de la Semana de Pascua. Muy bien. Yo no tengo muchas referencias. ¿No viste la película de La Pasión de Cristo? Claro que no. Muy buena, con Mel Gibson. Me da mucho trauma, pues, pero sí. Ah, pobrecito. Sí. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado. Hablamos por casi una hora. Y pasaditas. No fue casi, una hora y pasaditas. Y espero que les guste y por favor síganos en todas nuestras redes sociales demás, que ahí normalmente a veces... Y demás. Que están de más, y subimos ahí contenido pues gracioso a veces, a veces no grabamos podcast, pero subimos en vivos, y ya haciendo cosas así medio random, entonces pues qué bueno. Y pues síganse suscribiendo, disfruten sus vacaciones. Disfruten sus vacaciones de Santa y Pascua, denos like, compartan nuestros podcasts, videos y demás, ya saben que no tienen ni pies ni cabeza, pero aquí andamos, dándolo todo, nosotros hablando según de nuestra opinión. Y nada, bye. Falta la foto. ¿Pero que le pico? Sí, pícale y déjale como a... Bye.